Bendiciones mis hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más en la presencia del Señor. Qué bueno que el Señor nos regaló un día más, especialmente un día más de vida, un día más de esperanza, un día más en el cual usted y yo estamos viendo la misericordia de Dios para estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Antes de iniciar el tema de hoy, que yo le he llamado Principios para tener una familia bendecida. Vamos a ver en 3 miércoles. Hoy voy a dar solo la primera parte, el otro miércoles la segunda parte y el tercer miércoles la tercera parte. Y yo espero con todo mi corazón que sea de mucha bendición. Pero antes quiero enviar un saludo muy cariñoso y muy especial a todas las personas que nos sintonizan por medio de las redes sociales, a todas las personas que nos sintonizan en los Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, para las personas que nos sintonizan en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, para las personas que nos sintonizan en Italia, Francia, Alemania, Ucrania, la India, Rusia, las Islas Seychelles, las Islas Salomón, Australia, Bélgica, y se me escapan España, Portugal. Son 95 naciones a donde está llegando este poderoso mensaje por medio de las redes sociales. También, obviamente, pues nuestra amada Guatemala, nuestra querida Centroamérica, y por qué no decirlo, también República Dominicana, Puerto Rico. No sé si está llegando a Cuba, no tengo noticias o informes de Cuba, pero sería bueno que si usted nos sintoniza nos mande un mensajito para incluirlo en nuestros saludos. Amén. Vamos a iniciar con una oración, vamos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Únase conmigo en oración. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Hoy venimos ante ti, Señor, sobre todo a reconocer, Padre, que por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, no hemos, Señor, desmayado, que si no es por tu gracia, tu favor y tu misericordia, Señor, no estaríamos aquí el día de hoy. Señor, hoy reconocemos que todo procede de ti, toda bendición, todo amor, toda misericordia, toda unción, todo poder y toda autoridad. Hoy declaramos que estamos en el hueco de la palma de tu mano, Señor, y de ahí no vamos a ser conmovidos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor, porque a cada rato nosotros, tus hijos, erramos, nos equivocamos y a veces ni siquiera entendemos tus planes y tus propósitos. Pero por favor, Padre, así como un buen padre guía a sus hijos pequeños, así te pido que nos guíes tú, Señor, en estos momentos de oscuridad que le está tocando vivir a la tierra, al planeta Tierra, Señor. Sabemos que la redención está cerca, sabemos que cuando todas estas cosas acontezcan es porque tu venida está a las puertas. Estas son señales de que tú vienes por tu amada y por tu iglesia. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos conocimiento, Señor, para poder darle, Señor, el conocimiento necesario que tu iglesia necesita, Padre, hoy por hoy y día con día, Señor, para estar lista para su encuentro con su Señor y con su Salvador. Gracias, Señor. Permite que este consejo de la palabra, esta enseñanza, encuentre cabida en los corazones de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta primera parte está basada en el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 21 en adelante, y el título general es Principios para tener una familia bendecida. El primer tema que vamos a tocar hoy, yo lo he titulado La oración como medio de bendición para el matrimonio, y está basado en Génesis 25, del verso 21 al 24. Dice así, el pasaje lo leo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió, dice. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo,
2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, había mellizos en su seno. Yo quiero que note algo curioso, y es que nadie conoce a la perfección cómo ser un buen esposo o un buen padre. Nadie. De hecho, cuando usted y yo, el Señor permitió que nos casáramos y formáramos un hogar o una familia, no nos entregaron el manual ni del matrimonio, ni de la familia, mucho menos de cómo ser un buen padre. Realmente no existe ninguna escuela para padres, ninguna escuela para esposos, ni mucho menos una escuela para poder crear, orientar a los hijos. Mas, sin embargo, tenemos en la Biblia una guía especializada que nos puede ayudar a entender los planes y los propósitos de Dios. Y es un lenguaje tan ameno, tan hermoso, porque es contado a través de historias. Es a través de sus narraciones como usted y yo somos instruidos, a través de los buenos ejemplos que son los que deberíamos de seguir, pero también nos advierte a través de los malos ejemplos que tanto usted como yo no deberíamos de seguir. Por lo tanto, la familia que vamos a tocar hoy es la familia de Isaac con su esposa Rebeca y los 2 hijos, Jacob y Esaú. Este pasaje, lo que le ocurrió a esta familia, porque vamos a ver otras citas bíblicas, no solo hoy, sino que en los próximos miércoles, nos brindan lecciones importantes porque nos ayudan a entender qué es lo que usted y yo debemos de hacer en situaciones difíciles, en situaciones en las que no comprendemos qué es lo que está sucediendo, pero que a veces es mejor esperar. Dios no necesita ayuda. Le digo esto porque en el desarrollo del tema se va a dar cuenta que Isaac intenta darle una ayuda a Dios y se adelanta en el plan y el propósito de Dios. Y usted va a ver todo lo que sucede y cómo se desarrolla cuando veamos en los 3 miércoles, al final, qué fue lo que sucedió. Dice que Rebeca era estéril, pasaban los años y ella no podía tener hijos. En su medio ambiente resultaba en una maldición, en un oprobio, porque como mujer ella no tenía valía, o no tenía validez, o no tenía respaldo. Porque según la cultura de ese entonces, para que una mujer fuera apreciada, tenía que dar descendencia. Pero este era el problema que ella estaba enfrentando, que era estéril y no podía dar hijos. La ventaja que ella tenía era que Isaac, también producto de un acto milagroso, acuérdense, habían pasado más de 25 años, su madre Sara no había podido concebir y fue producto de las oraciones de su padre Abraham y de una buena y leal relación entre Abraham y Dios, que Isaac vio la vida en esta tierra. Ahora, él está padeciendo la misma situación que padecía su padre. Pero Abraham, recuérdese, Abraham tenía un buen ejemplo y tenía un buen consejo. En este caso, él se recordaba de las historias que su madre, Sara, le contaba de qué era lo que hacía su padre Abraham cuando los años iban pasando, ambos se estaban poniendo viejos y no tenían descendencia. Las penas muchas veces son más llevaderas cuando nosotros tenemos el consuelo de una relación con Dios a través de la oración. Cuando realmente las parejas se aman, y esto es importante,
siempre buscan el consuelo de la palabra de Dios. Le digo esto porque hoy por hoy, observe cómo está el mundo, porque las parejas que no buscan consuelo y tener una relación con Dios, su relación es con el mundo. La pregunta es, ¿cómo están esas parejas? ¿Divorciadas? ¿Separadas? ¿Hogares destruidos? ¿Hijos destruidos? ¿Y todo por qué? Porque en un momento de desesperación, en un momento en el que no podían encontrar una solución, en vez de consultar a Dios, en oración, consultaron la corte, consultaron los abogados o consultaron a otras personas. Aunque muchas veces las personas que componen estas familias disfuncionales o en problemas, todavía se siguen amando. Pero lamentablemente no pueden vivir juntos. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede resolver los problemas de una pareja, de un hogar o de una familia es el mismo que la creó, el mismo que la diseñó y el mismo que la sostiene. Y ese se llama Dios. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. La familia mantiene la armonía y la tranquilidad cuando los esposos se fortalecen mutuamente. Y esto es algo muy interesante de ver, porque cuando uno de los dos, en vez de fortalecer al otro en momentos de debilidad, en momentos de temor, en momentos de miedo, empieza a acusar o empieza a señalar, sin darse cuenta, puede ser el hombre, puede ser la mujer, lamentablemente está socavando, está destruyendo los cimientos de esa casa llamada hogar. Y quiero que le preste mucha atención, porque en este pasaje de Génesis 25, 21 al 24, dice que Isaac oró por Rebeca y su oración fue aceptada y la respuesta del cielo le trajo doble bendición. Veamos, regresemos al pasaje de Génesis 25, 21. Dice, y oró Isaac al Señor. No dice que fue del brujo, no dice que fue del adivino, no dice que fue con el hechicero, sino que dice oró. ¿Pastor qué dijo? Sí, aquí dice que oró. Y eso es lo que yo quiero que usted observe, que todo lo que usted necesite resolver debemos de orar. Y aquí quiero hacer un alto, porque mucha gente a veces me consulta y a veces me pregunta y me dice, pastor, ¿por qué hay gente que ora y ora y ora y Dios no le responde? ¿Por qué hay gente que quiere buscar la respuesta en oración? Y me recuerdo que a uno de las últimas personas que me preguntó esto, yo le dije, te quiero hacer una pregunta. ¿La oración para qué es? ¿La oración es para darle una orden a Dios para hacer mi voluntad? ¿La oración es para que Dios haga lo que yo quiero o yo pido? ¿O la oración es para fortalecerme yo? Ojo con esto. Se lo digo porque mucha gente tiene un mal concepto o un concepto equivocado de lo que es la oración. La oración no es para quejarse con Dios. Ojo con eso. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. Realmente la oración es para que el que se tiene que fortalecer soy yo. La oración es para mí. Pastor, ¿y cómo que para usted y no para Dios? Bueno, ¿se acuerda usted? Le voy a poner un par de ejemplos. Estoy haciendo un paréntesis para que vea que la oración es más de lo que usted se imagina. Pero la oración no es lo que usted y yo hemos entendido como oración. La oración es para cambiar yo, no para que Dios cambie de opinión. Y ojo con lo que le estoy diciendo, porque esto es clave en estos 3 principios que vamos a ver en estos 3 miércoles. Y yo espero con todo mi corazón que a partir de hoy, cada vez que oremos, entendamos que el que tiene que cambiar es usted, soy yo, pero Dios no puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que en Dios
No hay equivocación, no hay error y no hay sombra de variación alguna. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y usted cree que una oración lo va a hacer cambiar? Y le voy a poner un montón de ejemplos durante los 3 miércoles para que usted vea que Dios siempre hace su voluntad. Ojo con esto, porque la oración es para que yo me alinee a la voluntad de Dios, no para que Dios se alinee a mi voluntad. Mucho ojo con esto, porque si usted me logra entender el principio que yo quiero establecer en estas 3 enseñanzas, usted se va a dar cuenta que la oración te va a cambiar a ti y me va a cambiar a mí, pero a Dios no lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Él es infinitamente sabio. Y Él no necesita de tus oraciones para que tú le digas lo que Él tiene que hacer. El que necesita de las oraciones para saber qué es lo que tenemos que hacer es el hombre. Es usted, soy yo, es la señora, son los hijos, son las hijas, etc. Entonces, mire qué curioso. ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo subió al monte de Getsemaní, dejó a sus discípulos a una distancia de 30 metros y Él se apartó y fue a orar? Y cuando estaba orando dijo: Padre, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Fíjese qué interesante. Regresó a la hora y encontró a sus discípulos durmiendo y les dijo: ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Orad y velad pues para que no entréis en tentación. Fíjese pues, la oración es para evitarle tentaciones a usted y a mí. ¿Qué dijo, pastor? Otra vez. Cuando usted ora, se comunica con su Padre se comunica con usted. Entonces, en ese momento, Él nos fortalece y cualquier tentación, cualquier estímulo externo ajeno a la voluntad de Dios, se disipa, se va. Por eso es que la oración es importante. Por favor, quiero que me escuche. La oración no es para hacer cambiar de opinión o de idea a Dios, por favor. Él es sabio, infinitamente sabio. Y lo que Él está haciendo, no creo yo que la opinión suya o mía en oración lo va a hacer cambiar. Sigamos con el relato. Jesús regresa y sigue orando y le dice: Padre, si te es posible, pasa esta copa de mí. Regresa y los encuentra durmiendo otra vez y los vuelve a regañar. Y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo tan solo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la oración como principio es para que usted y yo nos alejemos de las tentaciones. Porque la oración lo que hace es abre un canal de relación entre nuestro Padre y nosotros, entre Dios y nosotros. Pero la oración no es para que usted lo haga cambiar de opinión. La oración no es para que usted le diga: detén tu mano, ¿qué es lo que haces? Si Él sabe lo que está haciendo. En la tercera vez que el Señor Jesús se aparta de sus discípulos y se va a orar, esta vez agrega algo diferente. Note que no dice en las primeras 2 veces que Él ora y le dice: Padre, aparta de mí esta copa. No dice que el Padre le contesta. ¿Por qué? Porque el Padre había establecido que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que Él pudiera quitar el pecado del mundo, Él tenía que ser cargado con el pecado del mundo y permitir que muriera en el madero. Así como el cordero que se escogía en la antigüedad de 1 año, sin tacha, sin mancha, sin defectos, puro, todas las familias llevaban un cordero 1 vez al año. Y el padre de familia, junto con su esposa y sus hijos, imponían las manos sobre el pequeño becerro o la oveja, ojo con esto, y con su boca declaraban todos sus pecados de 1 año, de los que se acordaban. Y a veces cuando no se acordaban, ellos decían: por todos los pecados que he cometido durante ese año, los que me acuerdo y los que no me puedo acordar. Con su confesión ellos descargaban el pecado sobre esa oveja. La oveja pagaba el precio de muerte que la ley exigía por esas familias, mas sin embargo ellas no morían. El que moría era un animalito inocente,
que nunca había pecado. Cuando Jesús está en la tercera y última oración, le dice: Padre, si te es posible que pase de mí esta copa. Pero esta vez agrega algo diferente, porque él se da cuenta que en las primeras 2 veces el Padre no le contesta. Mas no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces regresa y despierta a los discípulos. Ahora mira lo interesante. ¿Qué fue lo que yo aprendí de ese pasaje? Bueno, aprendí lo siguiente. Jesús al principio empieza como queriéndole decir al Padre: mira, yo no estoy dispuesto a morir por estos. Esa es una muerte horrible. Él ya había empezado a sentir la carga del pecado de toda la raza humana de ese entonces conocida. Observe el diálogo que él tiene con su Padre, pero note que su Padre no le contesta. Pero cuando él dice: hágase en mí según tu voluntad, no como yo quiero, al instante dice que Dios envió un ángel y lo fortaleció para esa lucha y para esa prueba que debía de pasar. Si Dios, amado hermano, amada hermana, decidió que vas a pasar por una situación con tu esposo, con tu esposa, con uno de tus hijos, con el trabajo, con la empresa, qué sé yo, y ves que las cosas no cambian, es porque es la voluntad de Dios. Pero, ojo, seamos como Jesús. Reconozcamos que lo que nos está tocando vivir en ese momento es la voluntad de Dios. Y cuando usted lo reconoce, Dios envía un ángel a darte la fuerza, a darte la fortaleza. Ojo con esto, para que pases esa lucha y esa prueba. Por lo tanto, descubrí que no es con las oraciones. Ojo, ojo. Es curioso, pero tenemos el otro caso que está en Primera de Reyes capítulo 19, un gran profeta llamado Elías. Y dice que cuando el rey Acab contó a Jezabel lo que el profeta Elías había hecho, cómo había hecho descender fuego del cielo que consumiera el holocausto, pero también le contó cómo él había agarrado a los 400 profetas de Baal que ya habían confesado: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dijo: agárrenlos, llévenlos al arroyo del Gihón y degollarlos. Y él en persona degolló a unos cuantos. Jezabel, al oír esto, dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto a Elías como uno de ellos. Y le mandó una nota. Elías, al ver eso, sintió miedo, dice la Escritura, y decidió escapar. ¿Sí está aquí? Lo curioso es que deja a su criado en una población cercana y él se va a una distancia de un día de camino al desierto, encuentra un árbol de retama o un árbol tamarisco. En otras versiones dice un árbol sin hojas, era solo ramas, y se acostó y empezó a llorar y le dijo: Padre, no soy mejor que mis padres, Señor, no soy mejor que mis padres, por favor quítame la vida. Usted cuando lee esa conversación, Elías estaba orando, le estaba diciendo a Dios qué hacer. Quítame la vida, no aguanto, me están persiguiendo, mira todo lo que pasó. Cuando yo leí esa conversación entre Elías y Dios, me hice la siguiente pregunta y dije: ¿qué hubiera pasado si Dios le contesta la oración a Elías? Lo hubiera tenido que matar. Pero parece ser que el profeta en ese instante no se da cuenta que su oración o su petición era como torcer la mano o torcer la voluntad de Dios. Esa era una lucha y una prueba que el profeta Elías tenía que pasar. Pero como Elías no reconoce que eso había sido la voluntad de Dios, no le envían el ángel para fortalecerlo, sino que al contrario, se queda dormido. Y usted conoce la historia, como el ángel llega, lo toca, le lleva unas tortas cocidas y le lleva una vasija de agua y le dice: come y bebe porque el resto camino te queda.
O sea, Elías no quería hacer la voluntad de Dios. Elías quería hacer su voluntad y de paso quería que Dios hiciera su voluntad. ¿Acaso no ha leído usted en la Escritura cuando dice la Biblia: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero cuando usted lee esa Escritura, usted lo dice cuando las cosas están saliendo bien y cuando el milagro viene en el camino. Pero cuando hay un problema, cuando la situación es difícil, ¿usted sigue creyendo o se queja? ¿Usted sigue creyendo o se desanima? ¿Usted sigue creyendo o deja de orar? Porque dice usted: ya llevo tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantas horas de estar orando y Dios no me contesta. ¿Y sabes por qué no te contesta? Porque Dios siempre hace su voluntad. Y tú y yo, mi amado hermano, si queremos ayuda celestial, aprendamos obediencia de nuestro Señor Jesucristo, como cuando dijo en el monte Getsemaní: Señor, si no puede pasar esta copa delante de mí, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra. Y al instante bajó un ángel y lo fortaleció. Ahora mire lo interesante. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando oramos, porque normalmente debemos de aprender a pedir la bendición de Dios, la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos. Amén. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos, verso 22, mire, aquí viene la situación. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. ¿Se puede usted imaginar que después de unos años de esterilidad, de no tener familia, el esposo ora, el Señor concede, porque de alguna forma Isaac se alinea a la voluntad de Dios, porque note en cómo el Señor le da descendencia a Isaac y a su esposa, porque había una promesa de por medio, una promesa que Dios le había dado a Abraham, que le dijo: serás padre de naciones, padre de multitudes. Por lo tanto, si esa promesa estaba vigente para Abraham, porque el mismo Isaac era producto de la esterilidad, de la matriz que se envejeció, pero por milagro y orden de Dios, que ya estaba escrito dentro del gran plan general de Dios, que Isaac nació. Para que se cumpliera lo que le dijo el padre a Sara cuando le dijo: ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. La única forma que yo he encontrado de cómo Dios actúa y trabaja es cuando yo, no Dios, yo me alineo a la voluntad de Dios. Si Dios te ha dicho que vas a prosperar, sus próximas oraciones tienen que ir dirigidas a la voluntad de Dios. Si ya le dio una palabra, si ya le dio una promesa: hágase en mí según tu voluntad. Es curioso, pero vale la pena que toquemos una última oración, y esa la encontramos en el Evangelio de Lucas en los primeros capítulos, y el relato es María. María no era estéril, pero había un inconveniente. Era una jovencita, estaba comprometida con José, pero el ángel se le aparece después de la salutación, le dice que va a venir la sombra del Omnipotente, la va a cubrir, y se hallará que habrá concebido por obra y poder del Espíritu Santo de Dios. Y el santo varón que nacerá le llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ojo con esto. Y él salvará al mundo de sus pecados. María, que era una jovencita, y le dice: ¿cómo será esto? Ojo, ¿cómo será esto?
no conozco varón. A la forma de entender de María. María sabía que la única forma de concebir un niño era teniendo relaciones sexuales. Y el ángel le dice que va a haber otra forma. Pero María no discute, solo pregunta cómo será esto. Al final María agrega y dice, hágase en mí según la voluntad de mi Señor. ¿No será que María sabía que si la veían embarazada, si la veían con el estómago engrandecido antes de desposarse con José, ¿usted cree que las leyes de la época de María no significaba que la mataran a muerte? Que la mataran a pedradas. Prácticamente las palabras que el ángel le estaba dando la estaban condenando a muerte, según las leyes de la época de María. Mas, sin embargo, María sabía, ojo con eso, que si ella se alineaba a la voluntad de Dios, todo iba a estar bien. El resto lo puede leer en el Evangelio de Lucas a partir del capítulo 2 en adelante. Y usted va a ver cómo Dios envió un ángel, le habla a José en sueños y le dice, no tengas temor de tomar a María por esposa, porque lo que hay concebido en su vientre es del Espíritu Santo, llamarás al niño Emmanuel, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo mucho tiempo para adentrarme, pero yo le pido que lo lea. Y usted se va a dar cuenta cómo este ángel estuvo con José, con María, cómo fueron llevados a Egipto y cómo el mismo ángel los trae de regreso. El ángel que fortaleció a José para que no tuviera el temor de tomar a María. El mismo ángel que fortaleció a María para que pudiera concebir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, regresemos. Entonces Isaac oró por Rebeca y su oración fue aceptada. Y la respuesta del cielo le trajo la bendición de ser madre, pero esta vez de una doble bendición. Nada hay imposible para Dios si los esposos se unen en los momentos más difíciles y en los momentos donde no se ve nada. ¿Cuál es el principio que nos enseña Génesis 25, del verso 21 al 24? Isaac decidió orar, pero también recordarle a Dios las promesas de su padre Abraham. Y no hay cosa más hermosa que usted le recuerde las promesas a Dios. Por eso la Escritura dice, recordadme mis promesas. Otra vez, la oración no es para Dios, la oración es para mí. El que realmente se tiene que recordar la promesa es usted. Dios sabe. A Dios no se le olvida. Amén. No, esto se pone bueno, hermano. Entonces, la tristeza de la esterilidad que truncó por un periodo de tiempo la vida de la esposa de de Isaac, ahora estaba a punto de cambiar. No solo estaba embarazada, sino que tenía doble bendición. En su vientre había gemelos. Cuando vengan los problemas difíciles, no juzguemos, mejor oremos. No busquemos culpables, mejor encontremos soluciones. Yo le quiero decir esto, mis hermanos, y se lo repito. Cuando vengan los problemas difíciles, no juzguemos. Es por tu culpa, es por este, es por el otro, es por aquí, es por allá. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted culpa a otro, usted quiere hacer su voluntad. Y no está permitiendo que la voluntad de Dios se haga. Por eso yo le suplico que este tema lo tome como un tema de estudio, que lo analice, que lo estudie en las Escrituras. Hay muchos pasajes donde la gente oró y solo los que se alinearon a la voluntad de Dios obtuvieron respuesta. Los que no se alinearon a la voluntad de Dios, como el profeta Elías, no vieron la voluntad de Dios. Amén. No busquemos culpables, mejor encontremos soluciones. Otros en el lugar de Isaac hubieran procurado cambiar su mujer. Sabe que una de las causas por las cuales en la época de Isaac
se daba la carta de divorcio era cuando la mujer no podía tener hijos. Mas, sin embargo, Isaac buscó otra solución, y la solución que buscó fue la solución espiritual. Consultó a Dios, buscando alinearse a la voluntad de Dios. Pero él recordaba las cantidad de veces que su padre Abraham le contaba la historia de cómo su madre Sara había sido estéril por tantos años, más de 25 años, y cómo Dios, en un día que los visitó, les dio la palabra de que iban a ser padres de multitudes. Podrás estar viendo esterilidad en tu hogar, podrás estar viendo esterilidad en tu negocio, podrás ver esterilidad en tu empresa, no sé. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es que si Dios ha prometido bendecirte y ese trabajo, esa empresa o ese negocio se alinea a la palabra de Dios, se alinea al propósito de Dios, vas a ver cómo tu negocio resurge en las situaciones más difíciles. Si tu esposo ya no está contigo, si tu esposa ya no está contigo, si uno de tus hijos ya no está contigo porque se enojó, se molestó, dijo un montón de cosas y decidió irse al mundo, yo te digo, no te desesperes. Ora, pero no para convencer a Dios para que traiga al esposo, o para que traiga a la esposa, o para que traiga a los hijos, o para que mejore tu empresa. Dile, Señor, yo me quiero alinear al plan tuyo que no puede ser estorbado, al plan tuyo que va a hacer que mi hogar funcione, que va a hacer que el esposo funcione, que va a hacer que la esposa funcione, que va a hacer que mis hijos funcionen. Señor, y si esta es una prueba difícil y dura, te pido que me fortalezcas. Así como Cristo Jesús pidió hacer la voluntad de Dios y al instante bajó un ángel a fortalecerle. Esto denota que Isaac amaba a su esposa de corazón y no la abandonó aún en su dolor o en su situación de que no podía tener hijos. Al contrario, se presentó al Señor con una petición específica y no cesó de orar para cambiar él, para alinearse al plan de Dios, hasta que obtuvo la divina respuesta. Quiero decirte que de hoy en adelante hacen falta esposos, hombres, mujeres, hijos, hermanos, empresarios, que oren, pero que oren buscando la voluntad de Dios, que luchen en oración para cambiar ellos, no para hacer cambiar a Dios. Ojo con eso, porque al final todo depende de lo que usted y yo hagamos. Y quiero terminar acá. Dejemos de juzgar. Busquemos soluciones. Dejemos de acusar. Busquemos la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti y de mí y derrame sus bendiciones sobre nosotros. Que Dios te bendiga y hasta el domingo. Te esperamos. Amén.